Estamos a esta hora en contacto con la directora regional de Corfo Biobío, Macarena Vera Messer, porque hay muy buenas noticias para las micro, pequeñas y medianas empresas de la región del Biobío, y es que Corfo, a través del Ministerio de Economía, Corfo Cercotec también, ya nos va a contar ella las escalas, ¿no es cierto?, de participación, ha lanzado un tremendo plan de apoyo, de inversión para las micro, pequeñas y medianas empresas que han sido afectadas, ¿no es cierto?, por esta contingencia. Saludamos de inmediato a la directora. ¿Cómo está, Macarena Vera? Bienvenida. Buenas noticias, le decíamos. Así es, ¿cómo están? Sí, con buenas noticias, entregándole a la gente, a las pymes que necesitan tanto, ¿cierto? Noticias que lanzamos ayer en la región del Biobío, un anuncio muy relevante de apoyo a las pymes de nuestra región. Cuéntenos en detalle, ¿en qué consiste este fondo que se ha puesto a disposición de los pequeños empresarios de la zona? Sí, este es un instrumento que lanzó ayer el ministro de Economía. Está en 4 regiones en Chile, no están todas todavía, porque cada quien tiene su forma de alguna manera, de administrar los recursos, y en este caso pudimos salir ahora ya con este apoyo. Como bien tú decías, un instrumento que lanzó el Ministerio de Economía junto Corfo con Cercotec, ¿ya? Es el mismo instrumento prácticamente, tiene algunas diferencias muy pequeñas en términos de requisitos, pero prácticamente lo mismo, y es simplemente inyección de recursos directos, liquidez para las pequeñas y medianas, micro, pequeñas y medianas empresas, para financiar gastos de arriendo, luz, agua, sueldos, por ejemplo, incluso todos los gastos fijos que conlleva un negocio, ¿cierto? Incluso pagar deudas retroactivas desde el 19 de marzo a la fecha. Es un instrumento sin cofinanciamiento, es el que subsidiado por el Estado, y con subsidios que llegan hasta los 3 millones de pesos y pueden alcanzar los 4 en el caso de que sean proyectos de digitalización. Ya, acá yo puedo ver algunas diferencias bastante notorias con los concursos públicos que tiene Fomento Biobío. Lo primero es que no hay cofinanciamiento de por medio, eso es lo primero. Y lo segundo es que permite, ¿no es cierto?, financiar prácticamente una variedad enorme de posibilidades del negocio. Digamos, no es focalizado solamente a inversión o a otro programa en particular. A ver, primero salimos en conjunto con el mismo instrumento Corfo Cercotec. De partida eso no es habitual. Corfo atiende un grupo de usuarios que tiene que ver con las ventas, y el otro grupo de usuarios atiende Corfo. Es como la programación, ¿cierto?, la parrilla del fomento productivo. En este caso salimos de manera conjunta con el mismo instrumento. Como tú bien dices, todos los instrumentos de fomento Biobío son con cofinanciamiento por parte del empresario, en este caso 100%, y claro, o sea, muchos de los instrumentos te permiten pagar capital de trabajo, pero no te permite pagar, ¿cierto?, deudas retroactivas. Eso no es habitual, así que son varias cosas nuevas en el fondo, que son lógicas con la necesidad que hoy en día tienen las pymes. Sí, bueno, acá usted lo decía, directora, es un fondo conjunto entre Cercotec y Corfo, y las diferencias en donde uno postula, donde el pyme, ¿no es cierto?, postula, va a depender de su nivel de ventas, ¿no es cierto?, del tamaño de su empresa. ¿Por qué no nos explica un poco eso? Sí, a ver, todas las pymes que tengan iniciación de actividades de octubre del año pasado, salimos 6 iniciación de actividades, desde 0,90 hasta 2.400 UF anuales, ¿cierto? Son Cercotec. Ya. Menos, sobre 2.400 UF hasta 100.000 UF es Corfo, ¿ya? Esa es la diferencia. Yo he escuchado por ahí salir algunos medios hablando de 25.000 UF. No, acá en la región del Biobío, porque en otras regiones es diferente, acá en la región del Biobío es de 0 a 2.400 Cercotec, y de 2.400 UF hasta 100.000 UF es Corfo, ¿ya? Perfecto. Entonces, no se pueden equivocar. Fíjate tú que ayer tuvimos cerca de 100 postulantes ya, Wow, qué bueno. y nos dimos cuenta, porque tenemos que ir viendo, monitoreándonos minuto a minuto, que muchos de ellos no tienen las ventas. Entonces, no se pueden equivocar. Los empresarios que nos están escuchando, vean sus ventas, cuánto, si tienen dudas, verlos con sus contadores, porque finalmente nosotros los usamos el impuesto de interés,
envían nosotros nuestros postulados, el servicio, tenemos un convenio con el Servicio de Impuesto Interno, inmediatamente nos manda al día siguiente las ventas, entonces no se son ellos. Entonces, me equivoquen en postular, es muy ya que ahí había un gran número que se había equivocado en que era Cercotec o era Corfo. O era Nada Corfo. más. 2.400 UF anuales es el tope entonces que separa a Cercotec de Corfo y hasta 100.000, ¿verdad? Exactamente, Ya. exactamente, llegamos hasta las 100.000, ese es el tope. Y otra de las características que entiendo tiene este concurso es que es a ventanilla abierta, es decir, que no tiene una fecha de corte, sino hasta cuando los fondos se terminan de utilizar. ¿Es así? Sí, efectivamente, Cercotec es concursable, eso tiene un cierre que es la próxima semana, Ujú. y nosotros no, nosotros somos ventanilla abierta, tenemos un fondo de 1.500 millones de pesos, y como te decía, para subsidio de 3 o hasta 4 millones de pesos, eh, y efectivamente, por eso es que monitoreamos día a día, y cerramos la convocatoria hasta que más o menos, estemos más o menos calculando, ¿cierto?, que ya se utilizaron los fondos. Ahora, ahí los vamos a cerrar, vamos a dejar una lista de espera, vamos a sondear que se cumplan los antecedentes, se evalúan los proyectos, Ujú. y ahí se van definiendo los ganadores. Si aún nos queda fondo, seguimos abriendo y vamos a dejar correr la lista de espera. Así que lo más importante es postular lo antes posible, no dejar estar hasta el final, sino postular lo antes posible. Estaba haciendo el cálculo y de los 1.500 millones que se dispone por parte de Corfo, serían alrededor de 400 o 500 pymes, ¿no es cierto?, los que se verían favorecidos, porque, claro, lo decíamos al comienzo, hay un tope de 3 millones para un apoyo, digamos, tradicional, pero cuando la pyme busca digitalizar sus servicios, ¿no es cierto?, ahí podría ser hasta 4. ¿Por qué no explicamos muy bien y a lo mejor con algún ejemplo, directora, en qué consiste esto de aplicar algún tipo de digitalización del proceso de la empresa? Sí, efectivamente. A ver, me estás hablando justo ahí por... Sí, efectivamente. ¿Qué significa digitalización? Sí. Nosotros hemos hecho mucho y hemos difundido mucho a los empresarios la importancia de la digitalización. Y cuando hablamos de Ujú. digitalización, no tiene que ver simplemente con una página web, sino tiene que ver con la digitalización de los procesos internos del negocio. Correcto, correcto. Fíjate, por ejemplo, que yo voy a implementar un sistema, voy a comprar un software para la empresa porque quiero tener el control de inventario en forma digital, por ejemplo. Entonces eso implica que tengo que comprar una maquinita de control para marcar los productos, ¿cierto? Todo el tema de código, o sea, todo lo que implique que tú estás digitalizando, tecnologizando de alguna forma los procesos productivos de tu negocio. Así que, ¿por qué? Porque tú puedes colocar aquí, quiere decir que en el fondo puedes pagar deudas y vas a llegar hasta los 3 millones de pesos. Si vas a incorporar y estás pidiendo para la adquisición de equipamiento que vaya a digitalizar tu negocio, eh, te va a permitir llegar hasta los 4 millones de Hasta pesos. los 4. Es importante que es hasta, ya, evidentemente todos van a postular hasta el tope, pero ahí vamos a ver, ¿cierto? Porque mucha gente de repente coloca las deudas, multas, por ejemplo, nosotros no lo financiamos, Claro. etcétera. Pero Así sí que ahí no. financian, pero sí financian, directora, según entiendo, pago de remuneraciones vigentes, ¿no es cierto? Pago, por ejemplo, de arriendo, la compra de algunos insumos para el funcionamiento de la empresa. Sí, evidentemente sí, sueldos, arriendo, gastos básicos, etcétera, eso se puede. Como te decía, incluso retroactivo desde marzo a la fecha, eso es súper importante con la documentación correspondiente. Ahora, es súper importante que se lean las bases del instrumento. Si tú entras a la página web de Fomento Bio Bio, ahí está, entras a Convocatorias 2020, te vas al instrumento Impulsa 2020, te vas y abres las bases, ahí está súper detallado cómo se te va a evaluar, cuáles son los requisitos, qué cubre y qué no cubre. Entonces, Claro. no postulen y coloquen que van a cubrir cosas, cierto ítem, que las bases te dice que no, que ya vimos situaciones así. Y eso implica simplemente que no se leyeron las bases. Sí, claro. Sí, no, es tremendo aporte el que está haciendo el gobierno, directora, con este fondo que es 100% subsidio. Acá no hay un cofinanciamiento para un proyecto en particular, no es un préstamo, quizás algunos
micro o pequeños emprendedores lo podrían entender como un préstamo, no lo es. Esta es platita fresca que va a entrar a la caja de la empresa para poder seguir funcionando. Sí, Sí. efectivamente. Así que es importante y a mí me daría mucha pena hacer todo, y por eso es que yo insisto en leer las bases, que empresarios que realmente lo necesiten no lo puedan obtener los subsidios por equivocarse al postular. Son ítems súper sencillos, los requisitos muy básicos, tener iniciación de actividades en primera categoría, es Claro. muy importante, Sí, tener facturas. iniciación de actividades de octubre a la fecha, no tener deudas tributarias, ¿cierto?, ni previsionales, porque evidentemente el Estado, por medio de sus servicios correspondientes, ha lanzado los apoyos, entonces por este lado no se permite deudas tributarias al respecto, y utilizar los ítems que se permite como gastos básicos, ¿cierto?, incluso Sí. deudas retroactivas. Así que es muy Y sencillo, muy simple poder postular con los formularios, que son muy básicos también, pero no mentirse entre ustedes mismos y colocar información que no es correcta, porque después se hacen los cruces con servicios de impuestos internos y la gente finalmente no queda. sí, claro, y hay un punto en los textos, ¿no es cierto?, de Corfo, que dice relación con el haber tenido una baja, ¿no es cierto?, en las ventas en estos últimos meses, ¿verdad? Y que la verdad es algo bastante normal, porque prácticamente todas las pymes, ¿no es cierto?, han tenido disminución de ventas desde octubre a la fecha. Efectivamente, habla de unos periodos contables, ¿cierto?, de que tú demuestres que tus ventas han bajado, por supuesto que sí, en comparación del 2018 al 2019 versus 2019 al 2020. Entonces, evidentemente, esta pandemia, tú tienes que demostrar que la pandemia y la crisis y todo lo que ha pasado, que eso es lógico, una disminución de eso va a ser también un requisito en el fondo para poder postular. No, tremendas noticias, directora. Es de esperar que estos fondos, estos recursos frescos, ¿no es cierto?, lleguen lo antes posible a los micro, pequeños y medianos empresarios. ¿Cuándo más o menos se estima que ya podría estar cerrado esto y ya transferido, digamos, a los ganadores? Buena pregunta, porque ya me la hicieron. Mira, ¿cuándo cerrar? No sé, depende de la demanda que tengamos. Eh, Así como vamos, yo creo que una semana y media no creo que dure más en el fondo, porque el nivel de costo se está viendo día a día. Ujú. Eh, y evidentemente queremos entregar los recursos lo más pronto posible. Nosotros vamos a trabajar con nuestros agentes operadores, así que de alguna manera entregamos a ellos los recursos, pero depende, mira, la rapidez puede ser semanas, 2 semanas desde que nosotros notificamos al empresario como ganador. Yo lo puedo entregar en 1 o 2 semanas, depende de que el empresario nos entregue la documentación Claro. que debe acreditar. Nos pasó, hicimos este instrumento similar, lo entregamos en el estallido social, muy similar a lo que estamos hoy día, y nos pasó que desde el momento que notificamos ganador al beneficiario, entregamos en 1 semana los cheques. Acá, pero en otros se demoraron 2 meses, ¿te fijas? Porque Claro. la documentación no estaba, porque la factura estaba perdida, etcétera, etcétera. Entonces, depende también del empresario. Pero por nuestra parte, es lo más rápido posible. Sí, con toda la 1 o 2 semanas. celeridad. Sí, con toda la celeridad que amerita la situación. Ya, directora, para postular entonces en fomentobiobio.cl sobre 2.400 UF de ventas anuales, ¿verdad? Exactamente. Hasta 100.000 UF. Menos de eso, entrar a www.secotec.cl. Así que está funcionando, cualquier problema está en los teléfonos, los contactos ahí. No hemos tenido reporte de fallo de plataforma, están monitoreando minuto a minuto y leerse las bases y postular y llenar el formulario como corresponde. Perfecto, quedó clarito, directora. Justamente quisimos hacer este contacto con usted para eso, para poder difundir este apoyo que está haciendo el Ministerio de Economía, el gobierno, ¿no es cierto?, a los micro, pequeños y pequeños empresarios, ¿no es cierto?, de la región del Biobío que están tan afectados por toda esta situación. Gracias a ustedes, como siempre, el contacto y que nos ayuden a difundir para que podamos apoyar a las pymes que tanto lo necesitan. Así que muchas gracias. No, directora, muchas gracias a usted. Hasta luego. Bien, chao, chao. Chao, chao, chao.